Pablo de Tarso, explorando las profundidades de su vida y legado en la Biblia. Pablo de Tarso, también conocido como el apóstol Pablo, es una figura central en el cristianismo primitivo, y su impacto en la difusión del mensaje cristiano ha dejado una huella indeleble en la historia religiosa. Aunque las epístolas de Pablo constituyen una parte significativa del Nuevo Testamento, la vida y los datos profundos de este apóstol a menudo se pasan por alto o se reconocen de manera superficial. En este artículo nos sumergiremos en las profundidades de la vida de Pablo, explorando su trasfondo, sus contribuciones teológicas y su papel fundamental en la formación del cristianismo. El camino de Pablo, un cambio radical. La historia de Pablo comienza con su nombre original, Saulo, nacido en Tarso, una ciudad de la región de Cilicia, hacia el año 5 después de Cristo. Saulo creció en una familia judía farisea. Su educación temprana y su ferviente devoción a la ley judía lo llevaron a convertirse en un fariseo respetado. Sin embargo, su vida tomó un giro radical en el camino a Damasco. En el libro de los Hechos, en su base bíblica, Hechos capítulo 9, verso 1 al 9, se relata el encuentro de Saulo con Jesús resucitado, mientras viajaba hacia Damasco con la intención de perseguir a los seguidores de Jesús. Saulo fue repentinamente cargado por una luz del cielo. En medio de esta experiencia sobrenatural, escuchó la voz de Jesús preguntándole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este encuentro transformador llevó a Saulo a convertirse en uno de los apóstoles más influyentes y dedicados del cristianismo, cambiando su nombre a Pablo. El peregrinaje misionero de Pablo, extensión del cristianismo. Después de un encuentro en el camino hacia Damasco, Pablo dedicó su vida a la predicación y difusión del cristianismo. Su papel como misionero y apóstol se destacó por sus 3 peregrinajes misioneros que abarcaron un extenso territorio, desde Asia Menor hasta Europa. Sus cartas escritas en las comunidades cristianas durante esos viajes forman una parte crucial del Nuevo Testamento. Los misioneros de Pablo, que se registran en los Hechos de los Apóstoles, fueron impulsados por su ferviente deseo de llevar el mensaje de Jesús a todas las personas, tanto a judíos como a gentiles. A pesar de enfrentar numerosos desafíos, incluyendo persecuciones y encarcelamientos, Pablo continuó su misión con determinación, estableciendo comunidades cristianas y fortaleciendo la fe de aquellos que se encontraban en su camino. La epístola a los Efesios, un traslado sobre la iglesia y la unidad en Cristo. En esta carta, Pablo explora la idea de la iglesia como el cuerpo de Cristo y destaca la unidad en Cristo como la base de la convivencia y la comunión entre la comunidad cristiana. La epístola a Filemón, un llamado a la reconciliación. Aunque breve, la epístola a Filemón es un poderoso llamado a la reconciliación y a la igualdad en Cristo. Pablo intercede por el esclavo Onésimo, instando a Filemón a recibir a su siervo como a un hermano en Cristo. Las luchas y la perseverancia de Pablo, un modelo de fe y de fortaleza. El legado de Pablo también se destaca por las numerosas dificultades y desafíos que enfrentó en su vida, su encarcelamiento en varias ocasiones, los peligros físicos, las tensiones en las comunidades cristianas y sus propias luchas personales se entrelazaban en la narrativa de un individuo cuya fe y fortaleza
fueron puestas a prueba repetidamente. En Corintio, Pablo experimentó una serie de desafíos, incluyendo oposición, hostilidad. Sin embargo, en medio de esas luchas recibió una visión reconfortante del Señor que le aseguró su protección y le alentó a continuar predicando, según Hechos capítulo 18, verso 9 al 11. Esta es la base bíblica. Los peligros en Éfeso y la gran Artemisa. En Éfeso, la predicación de Pablo amenazó los intereses económicos relacionados con el culto a la diosa Artemisa. Esto resultó en una revuelta tumultuosa que puso en peligro la vida de Pablo. A pesar de estos desafíos, Pablo continuó su misión confiando en la providencia divina. El encarcelamiento y la carta a los filipenses. Durante su encarcelamiento, Pablo continuó escribiendo a la epístola a los filipenses, que revela su actitud de gozo en medio de las dificultades. Aunque las circunstancias eran adversas, Pablo mantenía su perspectiva positiva y centrada en Cristo, inspirando a los filipenses a hacer lo mismo. La teología de la resurrección en Pablo, un fundamento fundamental. La teología de la resurrección es un tema central en las enseñanzas de Pablo. Su comprensión de la resurrección de Jesucristo y su impacto en la vida de los creyentes forma una parte esencial de su teología. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo representa una defensa robusta de la resurrección, argumentando que la fe cristiana se basa en la realidad de la resurrección de Jesucristo. Pablo afirma que si Cristo no resucitó, la fe cristiana carece de fundamento. Su énfasis en la resurrección como un evento histórico y transformador subraya la importancia de esta doctrina en la cosmovisión cristiana. Culminación en Roma. Pablo y su legado final. El viaje de Pablo culminó en Roma, donde se enfrentó su encarcelamiento final, aunque su situación era precaria. Pablo continuó proclamando el evangelio incluso en prisión. La tradición sostiene que Pablo fue martirizado en Roma alrededor del año 64 después de Cristo, pero su legado perdura a través de sus escritos y su influencia duradera en el cristianismo. Conclusión: la profundidad de Pablo y su legado duradero. Pablo de Tarso emerge de las páginas de la Biblia como una figura cuya vida y enseñanzas han dejado una huella imborrable en la historia del cristianismo, desde su transformación en el camino hacia Damasco hasta sus incansables viajes misioneros. Sus epístolas, que constituyen una parte fundamental del Nuevo Testamento. Pablo personifica la dedicación, la fe y la fortaleza en medio de las adversidades. Al explorar las profundidades de la vida de Pablo, encontramos un modelo de servicio abnegado, un defensor apasionado de la gracia divina y un teólogo que fundamentó su fe en la resurrección de Cristo. Su legado continúa desafiando a los creyentes a vivir vidas centradas en Cristo, a enfrentar adversidades con gozo y proclamar el Evangelio con valentía. La figura de Pablo trasciende las páginas de la Biblia. Su legado perdura en la forma en que las comunidades cristianas interpretan y viven el mensaje de Jesucristo. A través de sus epístolas y su ejemplo de perseverancia, Pablo sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan comprender más profundamente las raíces y la riqueza de la fe cristiana. Bendiciones. Suscríbete a nuestro canal.